todos ustedes aquí en México, en la Ciudad de México. Muy buenas tardes allá en nuestra madre patria, España. Es un honor para la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos y para la revista Tiempo de Derechos, junto en esta ocasión en colaboración con Albert Ferré y Ferré Editores, dar la bienvenida a los profesores Luis Cammellán y José María Fernández Seilo. En, en, en esta alianza que tenemos con Ferré Editores, que hoy culmina una etapa maravillosa, que ha sido un año enriquecedor para nosotros y que le estamos por siempre agradecidos a Albert por la calidad de los ponentes y de los temas que se encargó de coordinar para este espacio. Muchas gracias al doctor Rafael Estrada Michel, el director de la revista Tiempo de Derechos, por estar aquí con nosotros en este espacio, su espacio, el aula Tiempo de Derechos. Como ustedes saben, el conversatorio tiene como objetivo juntar a dos expertos, uno nacional y uno extranjero, para hablar de un tema que tiene relevancia para dos o más jurisdicciones, como este es el caso de un tema por demás complejo, y para lo cual tenemos la fortuna de contar con el líder del tema en México, diría yo, y muchos, la mayoría, y así como también nos acompaña un profesor que es líder de la materia en España. Entonces, permítanme presentarlo sin más preámbulo. Empezamos con el profesor José María Fernández Seijo, que es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, magistrado de especialidad mercantil en la primera promoción. Ha ejercido pasando por el Juzgado Mercantil de Barcelona número 3, por la Audiencia Provincial de Barcelona en la sección mercantil y actualmente destinado en el Juzgado Mercantil 11 de Barcelona. Ha formado parte de la sección especial de la Comisión de Codificación para la Reforma Concursal años 2009-2010, que elaboró los borradores de la que sería la Ley 38-2011 de Reforma Concursal. Ha acudido al Congreso de los Diputados y al Parlamento de Cataluña en calidad de experto para reformas procesales y mercantiles. Tiene una amplia experiencia docente tanto en colegios profesionales como en universidades, especialmente en las catalanas, así como la Universidad Europea de Luxemburgo, la Universidad de Ámsterdam y la de Helsinki. Tiene una amplia experiencia en la formación de jueces y magistrados españoles y extranjeros. Asimismo, él es el juez que planteó la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de desahucios y el primero que puso en duda el sistema de ejecución hipotecaria en España. Es un autor jurídico muy reconocido y prolífero. Ha intervenido en diversas publicaciones individuales y colectivas, cerca de 100, tanto en materia procesal como en materia civil y mercantil. En la actualidad está preparando las actualizaciones y adaptaciones de sus publicaciones a la reciente reforma concursal para adecuar la normativa española al derecho de la Unión Europea. Profesor, es para nosotros un placer contar con su presencia. Esperamos que esta sea la primera de muchas ocasiones. Y antes de cederle el micrófono, me gustaría también presentar a don Luis Manuel Cammellán, quien es doctor en Derecho, abogado en materias de Derecho Corporativo, Financiero y Concursal, académico investigador del ITAM y de la Universidad Panamericana. Fue director jurídico del Banco Nacional de México y director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Autor de más de una docena de libros, 6 de ellos en materia concursal, de múltiples artículos y capítulos en libros. Representa a México ante un citral en el Grupo de Trabajo 5 sobre insolvencia. Pues bienvenidos a ambos. Es un placer para nosotros contar con ustedes y pues para aprovechar su tiempo, porque sabemos que los dos tienen compromisos a las 11 de la mañana, tiempo de México. Nos gustaría abrir con una pregunta. Si ustedes nos podrían ayudar a entender cuál ha sido la evolución histórica, los orígenes de la regulación en materia de insolvencia. Si le parece, profesor Fernández Ello, empezamos con usted. Muchísimas gracias, encantado de saludarles. Buenas tardes desde España y me siento muy honrado de poder participar en este seminario online. Espero que pronto podamos vernos físicamente y podamos desplazarnos o ustedes a España o en mi caso a México para poder compartir de verdad experiencias. La verdad es que el derecho de insolvencias es un derecho que el Renacimiento, cuando el florecer económico después de la Edad Media en Europa, y es los empresarios, de los comerciantes. Se hablaba de las quiebras cuando se expulsaba de las plazas públicas a aquellos profesionales que no hacían frente a sus obligaciones, y de hecho el término, la palabra quiebra, viene de la actuación del alguacil, que no solo llevaba a la prisión, a presidio, a quien incumplía sus obligaciones, sino que incluso con un martillo quebrantaba, rompía la mesa en la que trabajaba ese cambista. El mismo William Shakespeare, en El Mercader de Venecia, pues nos habla de insolvencias y de préstamos. Por lo tanto estamos hablando de un derecho
anclado en la historia de la economía, primero de la economía europea, pero finalmente de la economía global, un derecho extremadamente sofisticado y complejo, que es el derecho de las empresas y de los empresarios, que crean valor, pero también que rompen fronteras. Yo creo que uno de los problemas que nos hemos encontrado en el ámbito o en el territorio europeo y en general el territorio global es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan los primeros pasos de globalización de la economía, y cada uno de los pequeños o grandes países pues articulábamos nuestra legislación para regular qué hacer con aquella persona que no cumple sus obligaciones. Las empresas, los empresarios, lo que hicieron fue romper las fronteras y establecer un mundo global en el que el dinero no tiene ni bandera ni país. Yo creo que los esfuerzos que se han hecho en distintos países para regular conforme a unas tradiciones que no son homogéneas, el derecho de insolvencias, cómo ordenar el patrimonio del deudor, cómo liquidarlo, pues no ha cumplido con los objetivos marcados y gracias sobre todo a la tarea de Naciones Unidas se han ido elaborando poco a poco reglas o disposiciones o propuestas de disposición común con el objeto de crear, de formar un derecho universal, un derecho mundial en materia de insolvencias. En la Unión Europea ese esfuerzo se empieza a desarrollar a finales del siglo XX y se concreta en el siglo XXI, primero con unos reglamentos que tienen por objeto que coordinemos los procedimientos judiciales en los distintos países y finalmente con esta directiva, con la 1023 del año 2019, que sienta las bases de un derecho europeo de insolvencia. Pero yo creo que es importante oír al profesor Mejan, sobre todo para que nos explique cuál es la labor de UNCITRAL, cuál es la labor de Naciones Unidas y cómo ha influido esos trabajos legislativos que son extremadamente valiosos para que los distintos países vayamos incorporando estas instituciones. Muy bien, muchas gracias por permitirme el uso de la palabra. Gracias a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, a la revista Tiempo de Derechos, al aula, por invitarnos y recibirnos aquí. Muchos saludos hasta mi segunda ciudad, Barcelona, de donde mis antepasados llegaron algún día acá a México y con quien me une un especial cariño y afecto. Bien, yendo al tema, yo creo que en este recorrido histórico me gustaría a mí puntualizar, antes de llegar al trabajo que ha hecho UNCITRAL, me gustaría puntualizar que en el recorrido histórico que el señor juez Fernández ha hecho en estos momentos, existe un objetivo importante que ha venido evolucionando a lo largo de la historia. Inicialmente, los procedimientos de insolvencia eran juzgados de una manera delictiva, como una cuestión penal. Se trataba de castigar al insolvente que no había pagado y ni cumplido sus compromisos. Y entonces venían todas estas penas, incluso infamantes, que se pagaba con el propio cuerpo. Hasta allí, es decir, esto ha evolucionado en la historia hasta llegar a un principio en donde las deudas de carácter civil, incluyo lo mercantil, no pueden ser atendidas con una prisión o una pena corporal. Y esto arranca desde la Lex Petelia di Papiria Nexis de los romanos. Pues bien, de este objetivo de castigar al culpable, creo que el derecho de la insolvencia evoluciona a buscar como objetivo principal el repagarle a los acreedores, ya que el derecho no puede soportar ni tolerar que las obligaciones no se cumplan. Si esto sucediera, viviríamos una ley de la selva y no habría derecho. Entonces es menester cumplir con las obligaciones con el objeto de que los derechos asignados a una persona acreedora sean satisfechos. Un tercer paso en la evolución del derecho de la insolvencia ha sido el buscar, más que castigar, repagar, que no se olvidan, si hay un delincuente debe de ser castigado, si hay un acreedor debe de ser satisfecho. Y un tercer paso es, pongamos el ojo en la empresa como una fuente que genera Producto Interno Bruto
que genera fuentes de trabajo, que suponen la satisfacción del quehacer existencial y profesional de todas las personas que están allí. Entonces, el énfasis se pone en el rescate de la empresa como agente económico contribuidor a la sociedad. Y yo creo, y esto nos lo abundará seguramente don José María en unos momentos, que un paso importantísimo que ha dado el derecho de la insolvencia a partir de esta directiva de 2019 del Consejo Europeo es poner el énfasis en un paso antes del procedimiento de insolvencia. Vamos a preparar y a tener herramientas jurídicas para que, si se visualiza que en el horizonte hay una posibilidad de insolvencia, tengamos las herramientas para prevenirlo y remediarlo. Esto es el recorrido histórico que yo haría. Respecto a lo que ha hecho Naciones Unidas. Naciones Unidas ha dedicado el Grupo 5 de trabajo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL por sus siglas en inglés, o CENUDMI por sus siglas en español. Le ha dedicado este grupo de trabajo desde mediados de la década de los 90 y arrancó produciendo un instrumento que ha sido fundamental en la vida de muchos países, que es la Ley Modelo de Insolvencia Transfronteriza, que lleva por propósito que aquellos concursos o situaciones de insolvencia que se producen en una jurisdicción, pero con empresas que tienen actuación en otra jurisdicción, pueda permitir un enlace entre los órganos competentes para administrar los procedimientos en los dos lados es decir, en las dos jurisdicciones, 2 o 3 o 5, las que sea necesario. De allí, Naciones Unidas pasó a elaborar una guía legislativa sobre el régimen de la insolvencia. Esta es una guía legislativa que arranca con 2 partes, con 2 tomos, 2 tratados, y lo que hace es reunir las mejores prácticas que existen en las distintas jurisdicciones de este universo, de este mundo, con el objeto de, yendo paso a paso por cada uno de los tópicos fundamentales del derecho de la insolvencia, encontrar cuál debería de ser el tratamiento más adecuado y proveer estas mejores prácticas corporativas. Una vez concluidas esas 2 primeras partes de la guía legislativa, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en el Grupo 5 Insolvencia, se dedicó a crear una tercera y una cuarta parte de la guía legislativa. En la tercera parte refirió al tema de los grupos de empresas, este fenómeno corporativo de grupos empresariales. Y en la cuarta parte se refirió a un tema apasionante que es la responsabilidad de los directivos de las empresas que llegan a procedimientos de insolvencia. Ahora, últimamente, la Comisión ha llegado a producir otras 3 nuevas leyes modelo. De la primera, la Ley de Insolvencia Transfronteriza, están afiliados a ella y la han incorporado aproximadamente 50 países, 50 jurisdicciones en el mundo. En estas otras nuevas leyes modelo, podemos hablar una dedicada a la insolvencia de grupos de empresas en contexto internacional. Otra de ellas, quizá la más reciente, que habla sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias que se relacionan con problemas de insolvencia. Y el último esfuerzo de trabajo es buscar una quinta parte de la guía legislativa para referirse a los procedimientos de insolvencia cuando afectan a las micro y pequeñas empresas. Dado que la preocupación en Naciones Unidas, lo mismo que otros organismos internacionales, como puede ser el Banco Mundial, han empezado a hacer un trabajo importante en función de las microempresas,
¿Por qué? Pues porque ocupan números gruesos, el 90% del número de empresas en el mundo, el 90% de la fuerza de empleo y aproximadamente entre el 25 y el 30% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, este ha sido el esfuerzo de adaptar las recomendaciones legislativas para micro y pequeñas empresas, cosa que ha venido sucediendo en muchos países, los Estados Unidos, Colombia, Chile, y en la nueva legislación de España y con un régimen que estará a punto de entrar en vigor el 1 de enero, hay un régimen especial también para estas microempresas. Creo que con esto cubriría yo este panorama. Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias a ambos profesores. Entonces, siguiendo un poco con esta exposición que tan claramente nos han expresado ambos y complementaria una de la otra, me gustaría preguntarles ¿cuál es la función que cumple la Directiva Europea en este contexto global de evolución de los objetivos de la normatividad de insolvencia y de esta necesidad de ayudar a que se paguen las deudas y rescatar a la empresa como un ente productor, como un ente que ayuda a la economía? Cualquiera de los dos que nos quisiera apoyar Pues primero. puedo empezar yo. La verdad es que en el caso del derecho español, en España hemos vivido en paralelo la evolución del derecho concursal, del derecho de insolvencias internacional, con la incorporación de España a la Unión Europea. De hecho, se cuenta como anécdota que España tardó más de 100 años en modificar la normativa concursal. Porque yo empecé como magistrado en el año 1991 y cuando empecé a trabajar, que desde el primer momento llevé temas de insolvencia, tenía que aplicar el Código de Comercio de 1826, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, una ley de suspensión de pagos del periodo de entreguerras de la dictadura de Primo de Rivera del año 21 que se hizo para la Barcelona Traction, y con esos mimbres tuve que empezar mi andadura concursal hasta que en el año 2003 se aprobó la ley concursal. Tuvimos la gran suerte, la gran ventaja de que dos de los juristas más prestigiosos en el ámbito mercantil, el profesor Olivencia y el profesor Rojo, lideraron un proceso de modificación de la normativa española en el año 2003, incluso con el cambio de denominación para recuperar la denominación de concurso, con lo cual conectábamos con los tratadistas españoles del siglo XVIII, con Salgado de Mendoza, y sobre todo para intentar disponer un cuerpo normativo que fuera en línea con Europa. La Unión Europea tardó un poco en dictar sus primeras decisiones o recomendaciones en materia de insolvencia. Trabajó mucho temas de contratación, trabajó también temas de sociedades, pero hasta el año 2000 no se incorpora al derecho europeo como reglamento, un reglamento transfronterizo que en realidad es un traslado al ordenamiento jurídico europeo de las primeras normas UNCITRAL en materia de insolvencias transfronterizas. Es decir, qué ocurría cuando había empresas que se declaraban en concurso, se declaraban en quiebra en un país y tenían intereses en otros países, o había que reconocer esas resoluciones. En muy poco tiempo se dictaron dos reglamentos, primero en el año 2000 y luego en el año 2015, y a partir de esos reglamentos los distintos estados, en el caso español, lo que hemos hecho ha sido aprovechar las distintas reformas legislativas para incorporar primero las disposiciones de los reglamentos y luego esa ley modelo UNCITRAL o esas leyes modelo. Los españoles, que somos gente temperamental, pues después de 100 años sin tener capacidad real de modificar las normas, entre el año 2003 y el año 2022, el que tenemos ahora, hemos abordado cerca de 40 modificaciones totales o parciales de la normativa concursal. Y eso pues nos ha vuelto loco porque tenemos una legislación en constante evolución, hasta el punto de que ahora nuestra norma de insolvencias, el texto refundido de la ley concursal, alcanza los 800 artículos. El legislador europeo, sobre todo a partir de la crisis sistémica de los mercados financieros y de la vivienda en el año 2008-2009,
se dio cuenta que o era capaz de establecer una legislación común para todos los países de la Unión, o si no, corríamos el riesgo de que la vieja Europa se convirtiera en un parque de atracciones al que vinieran los jubilados de Florida y los leones asiáticos a ver la Torre Eiffel o a comerse un cocido en Madrid, es decir, que estábamos perdiendo tejido industrial. Eso lo que hizo fue, no a través de un reglamento, porque convivían tradiciones jurídicas muy distintas, la tradición jurídica anglosajona, que aunque abandona la Unión Europea, nos deja la impronta de esos acuerdos de reestructuración, o la férrea disciplina alemana de un procedimiento muy judicializado, junto con experiencias sobre todo de los países nórdicos que iban hacia modelos más dinámicos. Nosotros, la directiva del año 2019, que es una directiva que se ha tardado mucho en elaborar, es una directiva que se aprueba en la última sesión del Parlamento Europeo en junio del año 2019, se asienta sobre los modelos que mi compañero, quien me ha precedido en el uso de la palabra, ha trabajado UNCITRAL. Es decir, hemos pasado de un derecho penal sancionador o punitivo, de un derecho concursal destinado fundamentalmente a liquidar el patrimonio del deudor y averiguar si ha habido algún tipo de culpa o negligencia, pasamos a un derecho preventivo. Y a un derecho preventivo que se basa, y es uno de los apuntes de la directiva, en ampliar el concepto de insolvencia, junto con los conceptos tradicionales de la insolvencia actual y la insolvencia inminente. El legislador europeo nos empuja a definir un marco de la insolvencia mucho más flexible, que está en el concepto de lo que se llama riesgo o probabilidad de insolvencia. Y eso permite que las empresas y los empresarios puedan abordar procesos de reestructuración al medio plazo, es decir, antes de incumplir las primeras obligaciones, se abre un lapso, se abre un periodo de 2 años en los que se permite la reestructuración. El segundo de los elementos que es importante, que tiene que ver con esa internacionalización de la economía y de las empresas, no tanto se incorpora por la directiva, sino sobre todo por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya desde el caso Eurofood en el año 2006 se plantea la posibilidad de fijar criterios de determinación de la competencia de los juzgados y tribunales europeos más allá del juego del domicilio social, aplicando lo que se llama centro de intereses principales. A partir de la idea del centro de intereses principales, lo que nos está permitiendo en el ámbito europeo es que aquellas empresas que pudieran tener sociedades o establecimientos abiertos en distintos países de la geografía universal, sin embargo, cuando hay un centro de decisiones único y reconocible por terceros que esté residenciado en uno de los países de la Unión Europea, la posibilidad de que desde el juzgado donde se encuentra ese centro de intereses principales se puede articular la declaración conjunta de todos los establecimientos o todas las sociedades. Un pequeño paréntesis o una pequeña anécdota: el centro de intereses principales es un invento fundamentalmente francés, porque al terminar la Segunda Guerra Mundial, muchas empresas que producían y trabajaban en Francia estaban domiciliadas en Luxemburgo por razones fiscales, y los franceses, que son muy suyos para sus cosas, decidieron que esas insolvencias de empresas que estaban residenciadas en un callejón en Luxemburgo o en Holanda debían ser enjuiciadas por los jueces franceses. La directiva del 2019 culmina un proceso, o más que culmina, arranca un proceso que todavía no hemos terminado, que es el de europeización del derecho de insolvencia. Una europeización que se hace a través de una norma marco, que es una directiva que establecía un plazo de 2 años prorrogable para que los distintos países de la Unión fueran adaptando sus legislaciones. Ese proceso de transposición ya se ha culminado, ya todos los países de la Unión tienen estas disposiciones, y lo que tiene también de específico es que a través de la directiva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, va a asumir la unificación de los criterios, es decir, que a través de la técnica de la cuestión prejudicial se va a superar la jurisprudencia de los tribunales supremos o de los primeros o circuitos de apelación de los distintos países, y va a haber una unificación a medio plazo de las normas de interpretación de la insolvencia. Esta directiva parte de algo que a mí
me parece bien, pero que a mi colectivo, al colectivo judicial, le incomoda. Y es que para que los procedimientos judiciales sean eficaces es necesario desmontar, desjudicializar todos los viejos procedimientos de insolvencia que eran excesivamente garantistas, excesivamente formalistas y excesivamente largos y con algunos puntos oscuros. Por eso transitamos de los viejos procedimientos judiciales de quiebras, en el que era el juez el que declaraba y el que iba comandando cada uno de los pasos, vamos hacia un modelo de reestructuración en el que la imposición del soft law, la imposición de esa intervención diluida del juez, hace que el deudor y los acreedores busquen espacio de composición de sus intereses en el que el juzgado solo interviene en el arranque del procedimiento para recibir la noticia de que hay una persona, un empresario que es insolvente o que está en riesgo de insolvencia, que ha iniciado unas negociaciones que se plantean con carácter flexible porque no se obliga a negociar con todo el pasivo, sino solo con el pasivo relevante para garantizar superar la insolvencia y para garantizar la viabilidad de la compañía, es decir, hay acreedores que no se van a ver afectados por los procesos de reestructuración, y el juzgado lo único que hace es intervenir puntualmente para la resolución de los conflictos o de las controversias en las que haya posiciones enfrentadas sobre el tipo de créditos que se verán afectados, sobre los efectos que puede tener la comunicación de la negociación, sobre los sistemas para establecer categorías de acreedores que deben votar a los convenios, pero como ya digo, ese procedimiento o esa tramitación de esos acuerdos de reestructuración se hace sometido a un principio de intervención mínima de los jueces y además a dos mecanismos complementarios. El primero es que las partes en el proceso de negociación pueden pedir que no se dé publicidad, que no se conozca qué empresas están reestructurando y con quién. Ese carácter reservado permite que sobre todo el deudor y los acreedores principales puedan negociar de manera discreta sin que se altere el funcionamiento del mercado. Y en segundo lugar, se establece no solo el carácter reservado de la reestructuración, sino también que esas comunicaciones en principio no son conocidas ni siquiera por el propio juez. Se da la paradoja de que el arranque o la primera noticia de estas comunicaciones se hace a través de una oficina judicial, a través de los letrados de la Administración de Justicia, que son los que, recibida la noticia, se ocupan de la gestión inicial y solo se acude al juez en los supuestos de controversia. Estos acuerdos de reestructuración, que están diseñados fundamentalmente a imagen y semejanza del Chapter 11 norteamericano y del Scale of Arrangement anglosajón, tienen la particularidad de que permiten al deudor y a los acreedores abrir un periodo de negociación que puede extenderse hasta un máximo de 12 meses, en los cuales se paralizarán las peticiones de concurso necesario, en los cuales también se podrán suspender las ejecuciones singulares sobre bienes del deudor que sean necesarios para su actividad, y también se plantea la posibilidad de resolver o mantener aquellos contratos estratégicos que sean necesarios para la viabilidad de la compañía. En paralelo, tenemos una batería de disposiciones legales que permiten que aquellos acreedores que apuesten por el proceso de reestructuración puedan tener ciertos privilegios o ciertas certezas de poder recuperar lo que en la terminología española se llama fresh money, en la terminología anglosajona fresh money, y aquí pues se denomina o financiación interina o nueva financiación, es decir, el dinero necesario para mantener la empresa en funcionamiento durante la negociación y el dinero necesario para que la compañía sea viable y evite la insolvencia a medio plazo. Este fresh money que hemos incorporado del ámbito anglosajón, lo que tiene es la certeza de que si fracasa el procedimiento de reestructuración, los acreedores que han asumido esos riesgos complementarios de poner más dinero encima de la mesa lo puedan recuperar bien a través de los créditos prededucibles o contra la masa, o bien a través del sistema de créditos privilegiados. Otra de las particularidades de la directiva y de nuestro sistema es que ese proceso flexible permite también la aprobación de los acuerdos de reestructuración, incluso aunque no se consigan mayorías
relevantes de los acreedores apoyando los planes de reestructuración. Esas mayorías relevantes, que son mayorías de 2/3 en el supuesto de acreedores sin garantías y que se elevan a 4/5 en el supuesto de acreedores con garantías reales, se pueden diluir, se pueden forzar por el juez y arrastrar a los acreedores cuando se acredite o cuando se demuestre que la expectativa o la cuota que un acreedor puede tener de recuperar su crédito, su inversión, en el caso de que se liquide la compañía, en el caso de que fracase la reestructuración, va a ser superior a los sacrificios que le imponen los acuerdos de reestructuración. Y el último paso que da la reforma, que es un paso también trascendente, es que en aquellas empresas que estén en situación de insolvencia actual, es decir, cuando ya hayan incumplido sus obligaciones ordinarias, se pueden imponer a los socios o al propio empresario, se le pueden imponer soluciones a su insolvencia que lleven aparejado sacrificios tales como la pérdida de las mayorías en el seno de las sociedades. Es decir, que aunque en nuestro modelo, en nuestro sistema, se le traslada al deudor la capacidad de proponer los planes y de convencer a los acreedores, no hay obstáculo legal a que sean los propios acreedores los que busquen alternativas e incluso en los supuestos en los que el deudor pueda pedir el concurso, se le puedan imponer soluciones que vayan en contra de la voluntad de los socios y que sean aprobadas con la tutela judicial. Eso sucede fundamentalmente en aquellos supuestos en los que hay acreedores que están dispuestos a convertir su deuda, su crédito en participaciones sociales y por lo tanto incorporarse al capital social. Para conseguir que este sistema funcione, el legislador lo que está planteando es una reforma de los auxiliares del juez, de lo que se llamaba tradicionalmente interventores o comisarios o depositarios, que nosotros en 2003 empezamos a llamar administradores concursales y que ahora se complementan con expertos en reestructuración que ya no van a ser designados por el juez, sino que son designados por el deudor y los acreedores a través de un sistema de consensos. Es decir, que el legislador español ha perdido la confianza en la capacidad que pueda tener el juez de buscar los profesionales idóneos para la gestión de estos procedimientos y le traslada fundamentalmente a los acreedores el encargo de buscar a profesionales autónomos, independientes y prestigiosos que puedan supervisar todas esas tareas. Como complemento a esta estructura de reestructuración, a la profesionalización de los auxiliares del juez, el legislador europeo fuerza y el legislador español en la reforma de septiembre del año 2022, una reforma que ha entrado en vigor apenas hace un mes y una semana, la ley 16/2022, nos introduce un libro tercero, que es un libro que está destinado expresamente a las pequeñas empresas, a las micropymes, que como decía el doctor Meján, está pendiente de entrar en vigor, porque entrará en vigor el 1 de enero del año que viene, es decir, dentro de un mes y medio, y este es un procedimiento que hemos considerado, hemos denominado procedimiento especial, en el que el deudor y los acreedores van a tramitar a través de plataformas de internet, a través de comunicaciones en línea, la gestión de la insolvencia, y el juzgado va a tener una intervención mínima solo o bien en homologar los acuerdos de continuación con dos circunstancias que creo que son interesantes. La primera es que por primera vez en la historia del derecho de las insolvencias españoles se van a poder aprobar los acuerdos de refinanciación o de reestructuración en aquellos supuestos en los que los acreedores no voten, porque se entiende que el acreedor que no vota, que no muestra su opinión, se considera que es favorable, que está de acuerdo con la reestructuración, y luego con los sistemas de homologación tácitos, es decir, que en aquellos supuestos en los que el juez no dicte el auto, pasado o transcurrido 15 días, se entenderá que ha sido aprobado por el juez. Y por último, los llamados mecanismos de segunda oportunidad. En la medida en la que, sobre todo el libro tercero, el de las micropymes, tiene que ver con las normas de un citral, la verdad es que a mí me interesa mucho saber la opinión de mi colega para ver cómo se ve desde un citral
esta reforma española que pretende ser una novedosa, porque yo creo que es de los primeros países de la Unión Europea que incorpora estas recomendaciones de la ley modelo. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que el grupo de trabajo de UNCITRAL, que nos reuniremos en un par de semanas en la ciudad de Viena, estamos trabajando sobre justamente uno de los temas es la ley aplicable a los procedimientos de insolvencia, y en este caso estar tomando todas las experiencias que han venido surgiendo. Y especialmente la Unión Europea tiene una presencia muy fuerte en el grupo de trabajo, porque además hay una mecánica curiosa muy interesante. Cada una de las jurisdicciones de Europa participa con su individualidad y con sus propuestas, pero además hay siempre un representante de la comunidad y suelen reunirse una hora antes de las reuniones de trabajo para ponerse de acuerdo de las líneas que seguirán en la discusión de los temas. Esto hace un bloque muy sólido con una aportación muy rica. Y yo creo que uno de los temas que tiene que estar aflorando es justamente esto que don José María apuntaba, que es cómo los distintos países de Europa han venido adoptando la directiva. Yo conozco especialmente el caso de Italia, el caso de España, el caso de Francia, pero es importante porque hay otro grupo de pensamiento, sobre todo en el norte de Europa, Países Bajos, Alemania, que tienen una visión que es un tanto distinta. Y entonces, pues bueno, de esto tiene que salir el enriquecimiento. Si me permiten tomar el tema desde cómo vemos en México este avance, esto que ha hecho la Unión Europea y específicamente lo que España, una legislación que tenemos sumamente cercana, porque como ustedes saben, la legislación mexicana, sobre todo este tipo de legislación, arranca del modelo del Código Napoleón de 1804, pero toda la estructura jurídica de nuestro país se fundó y se fundamentó desde la época de la colonia con la participación del derecho español, y las ordenanzas de Bilbao y todas estas normas estuvieron vigentes incluso al inicio del México independiente. Y no es sino hasta mediados del siglo XIX que México empieza a producir su propia creación positiva, y obviamente tomando los ejemplos cercanos que provienen fundamentalmente de Francia y de España. No estamos, desde luego, sujetos a la jurisdicción de la Unión Europea, y entonces no podemos decir que esta directiva tenga aplicación para nosotros. Sin embargo, yo creo que la visión de México tiene que tomar en cuenta esto que está sucediendo. Me explico. La legislación de insolvencia mexicana arranca en el año 2000 y se nutre de todos los avances que ha habido en el contexto internacional, incluso un esfuerzo muy grande arrancado por Banco Mundial y otras entidades, Naciones Unidas, para hacer una serie de foros en varios lugares del mundo, Sydney, Australia, Tel Aviv, México fue otra de las sedes, etcétera, para reunir a profesionales de la insolvencia y reunir las opiniones sobre los principales tópicos, que fue lo que después llevó a Naciones Unidas a crear la guía legislativa de la que les he platicado. Pues con esa misma base, México elabora su actual ley concursal, que desplaza una antigua ley de quiebras y suspensión de pagos y un antiguo capítulo del Código de Comercio de 1890. Esta es una ley especial, es una ley que aborda el tema específico de la insolvencia considerada como iliquidez
o sea, el incumplimiento de los pagos. Y en el año 2000 era una legislación de avanzada, de moda. Esta legislación ha tenido reformas en los años 2007, 2014 y una menor, más cromática en 2018. Pero con todo ello ha venido adaptando las cuestiones que han aparecido en el contexto internacional. La de 2007 recuperó todas las experiencias de los primeros 6 años de aplicación de la ley. La de 2014 recupera todas las experiencias que se prestaron derivadas de la crisis financiera mundial de 2008. Y en este momento estamos. Yo creo que el punto es que México debe de voltear a ver lo que está haciendo Europa, España específicamente, y tomarlos en cuenta para producir alguna reforma. Con motivo de la pandemia detuvimos un tanto los esfuerzos y trabajos de pensamiento. Pensábamos que nos iba a llegar una luz de procedimientos concursales que no llegaron. Pero después de que ha concluido la pandemia, que han concluido los esfuerzos peculiares que cada una de las empresas logró hacer para sobrevivir, cuando han terminado los programas de ayuda que instituciones financieras pusieron, entonces es cuando se empiezan a venir más número de procedimientos de insolvencia. Y si volteamos a ver el contexto mundial, en donde quiera está pasando esto, está empezando a haber un crecimiento de estos asuntos. Pero los ojos están puestos en las tendencias que se marcan en la actualidad, y la directiva europea marca la pauta. Ya les mencionaba yo digamos, estos nuevos paradigmas fijados por la directiva europea y adoptados por las legislaciones de estos países. Yo creo que aquí podríamos marcar, hay una tendencia, como lo mencionaba el señor juez Fernández, a desjudicializar, a buscar que los procedimientos no lleguen a lo farragoso y difícil y formalista de los procedimientos judiciales y favorecer procedimientos extrajudiciales. Una segunda tendencia que vemos muy claramente es cómo hay que poner énfasis en procedimientos de tipo preventivo antes de, o sea, cuando apenas se entra en el túnel, hay que ver la luz al final del túnel para llegar a ella con el problema resuelto. El hecho de crear procedimientos especiales para micro y pequeñas empresas es otra tendencia. Y yo creo que hay otro par de ideas que son importantes, y creo que lo acaba de remarcar mi colega con la explicación de lo que llamaron administradores concursales, que en España empezó siendo un órgano colectivo, luego se ha hecho individual y han venido proliferando figuras. En México hemos creado un sistema que llamamos de especialistas, porque son distintos personajes que participan en el procedimiento según la etapa en la que se está viviendo. Pero esto quiere decir que se busca mucho el apoyo de profesionales independientes, no funcionarios que formen parte de la judicatura, sino personas independientes que auxilien a las partes, tanto deudor como acreedores, para el logro y estudio y análisis de convenios y de estructuras de ingeniería financiera para poder salir adelante. Y creo que otra tendencia muy clara de la actualidad es el uso de la telemática y de los procedimientos electrónicos. Yo siempre he dicho que los procedimientos de insolvencia son los procedimientos ideales para ser manejados y tratados en forma digital, en forma electrónica. Son procedimientos que no requieren un gran aparato de desahogo de muchas pruebas presenciales. Se requiere fundamentalmente documentación, pruebas documentales, documentos, estados financieros, corridas financieras, etcétera.
y declaraciones personales, declaraciones de expertos. Todo esto en el contexto de estos medios electrónicos se presta idealmente para que los procedimientos concursales puedan llevarse a cabo a través de ellos. Y con ello se encuentra pues la facilidad, la sencillez y la rapidez de poder distribuir la información a todos los interesados, incluso al público, si así se llega a permitir, y con una celeridad de procedimiento muy importante. Por último, yo creo que de una lectura muy cuidadosa de la directiva de la Unión Europea, aunque yo he escuchado críticas, don José María citaba hace un momento a don Manuel Olivencia, a él ya no le tocó vivir esto, un gigante del derecho concursal, pero llegué a escuchar a don Ángel Rojo hacer alguna crítica fuerte a la redacción. Sin embargo, bueno, pues se ha adoptado, todos los abogados siempre criticamos la redacción de los cuerpos positivos y siempre sabemos que lo podíamos hacer mejor que los legisladores, pero eso es una tendencia muy propia de nosotros los abogados, de criticar siempre y decir que lo podíamos haber hecho de otra manera. Pero en fin, de la lectura de esta directiva, yo creo que los países, no solamente México, sino todos los países debemos de aprender algunas constantes que son importantes. Uno, la precisión de qué sujetos quedan comprendidos y cuáles no quedan comprendidos. Por ejemplo, instituciones financieras quedan afuera. Una que a mí me parece importante es la instrumentación de herramientas de alerta temprana para que se inicien cualesquiera medida con el tiempo suficiente inicial y crear un marco jurídico que permita hacer reestructuraciones. En ese marco jurídico que permita hacer reestructuraciones está el uso de estos especialistas en arreglos previos, con el objeto de que se pueda lograr un arreglo y que se complemente jurídicamente con las necesidades de una homologación judicial o determinadas normas de porcentajes, ya sea del total de los acreedores que participan o del total de cada una de las clases que forman parte de los estratos de acreedores en la insolvencia, con el objeto de que pueda ser ese esfuerzo particular hecho extramuros del Poder Judicial, pueda ser válido e impuesto a una totalidad, a un universo de acreedores. La posibilidad de estos administradores externos y de planes de reestructuración creo que son una aportación verdaderamente importante que debemos de tomar en cuenta y visualizarlo. Obviamente hay una fuerte énfasis en la directiva sobre la protección a los trabajadores, situación que en México es muy clara y porque además los trabajadores en México tienen determinadas protecciones a nivel Constitución General de la República y entonces tiene una especial relevancia. Y sobre todo, que se haga lo que se haga, siempre se mantengan los principios de debido proceso, dando oportunidad a las partes de participar, de opinar, de defenderse, de utilizar recursos o acudir a recursos con el objeto de ser oídos y en todo caso vencidos en juicio. Y figuras como esta del financiamiento, lo que los americanos y anglosajones llaman debtor in possession financing, o sea, deep financing, el financiamiento al deudor que está en posesión de un negocio que sigue marchando, o bien un financiamiento posterior al comienzo, que puede ser la gran diferencia entre una empresa que sale adelante, que se salva, que se recupera, con una empresa que se deteriora, quiebra y se tiene que liquidar. Por eso, el énfasis en estos instrumentos me parece especialmente interesante. Y finalmente,
La directiva aporta algo sobre lo que todos los países tendríamos que volver a poner un ojo, que es la figura de la exoneración o el discharge que mencionan en habla inglesa. Es decir, la oportunidad de otorgar a estas empresas, como decía don José María, un fresh start. Vamos a empezar de cero. Entonces, has pasado este procedimiento, borra tus obligaciones y empieza de cero. Eso es una institución que originalmente era muy propia de las insolvencias de personas naturales, no comerciantes, y que ahora llega a el entorno de la vida empresarial. Yo creo que estos son los puntos en donde México pone los ojos y creo que el resto del mundo debe de poner los ojos. Gracias. Muchísimas gracias a ambos por tan detallada explicación y bastante profunda también, que nos ayuda a nosotros a entender un poco un tema que es bastante complejo y del que la mayoría de los abogados no se atreven a acercarse. Sé que tienen muy poco tiempo, entonces permítame hacerle nada más un par de preguntas. A mí me queda, profesor Fernández, una duda cuando hablaba sobre el centro de negocios. Me recuerda un poco esta figura que se usa en derecho fiscal en cuanto al centro vital de intereses, que también evidentemente hay una corriente ahí francesa que hace mucho ruido y que se contrapone con una teoría americana. Mi pregunta es, hacia la directiva, ¿se adoptó este concepto para la aplicación del marco normativo o cuál es el criterio que se sigue para saber qué marco jurídico debe de aplicar? Bueno, nosotros desde el reglamento del año 2000, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso de Eurofood, en un conflicto entre Irlanda y Italia, estableció que el centro de intereses principales estaba en Italia, que era donde estaba la empresa, que era una empresa, era Parmalat. Y esta idea del centro de intereses principales reconocido por tercero, no solo la hemos tenido en el ámbito del derecho europeo, sino que la hemos incorporado a nuestra legislación interna. Hasta tal punto es así que yo sí les puedo contar que pues, en alguna empresa catalana importante hemos declarado desde Cataluña la insolvencia del centro de negocios que tenía en México. Por ejemplo, nos ha ocurrido con estructuras societarias hoteleras o con estructuras societarias industriales en las que hemos acumulado en un solo procedimiento y comandado desde España, porque el Consejo de Administración y la toma de decisiones se adoptaba en territorio español. Pero como yo digo, aquí lo que se produce, y conecto con lo que explicaba mi compañero, el doctor Meján, era que en el derecho de insolvencia se produce una carrera de relevos que yo creo que es muy gratificante desde el punto de vista del derecho internacional, y es que cada país que adopta una nueva legislación toma los antecedentes de los países que lo han hecho antes, de manera que entre todos yo creo que llevamos 30 o 40 años construyendo un derecho mundial de insolvencias en el que vamos sumando. Por eso es muy importante que México tome el relevo de Europa y de España para incorporar esas mejoras y a la vez proponer mejoras complementarias que a su vez nosotros luego en sucesivas reformas podamos hacer. Esa carrera de relevos entre juristas yo creo que le da una dimensión no solo económica, sino también social y cultural distinta de otras ramas del derecho que son más localistas. Muchísimas gracias, profesor. Y eso me da pie a la segunda pregunta que quería hacerle a ambos. Por lo que veo, efectivamente existe una ruta hacia la homogeneización normativa, hacia la homogeneización de criterios incluso jurisprudenciales o judiciales. Entonces, yo lo que les quería preguntar es, finalmente la directiva no es una especie de tratado internacional atípico, es una norma que afecta a diferentes países, pero es derecho comunitario. ¿Creen ustedes que esto podría traducirse como un antecedente o un ensayo de un tratado multilateral en temas de insolvencia o de un modelo de tratado internacional? A ver, yo podría contestar. En el grupo de trabajo de UNCITRAL se presentó en alguna ocasión la propuesta de que promoviera UNCITRAL un tratado en tema de insolvencia, cosa que ha hecho en otras materias, arbitraje, cuestiones de firma electrónica, en fin, en otras varias.
pero se desechó la idea por una serie de circunstancias que no vienen a cuento y por eso se está trabajando hoy en día en una definición de armonización de las legislaciones. Quizá cada jurisdicción deba de tener su propio talante, su propia visión de las cosas, pero si se logra que haya armonización en determinados puntos básicos, entonces es muy sencillo el que se pueda tratar un problema transfronterizo. Muchísimas gracias, profesor Mellán. Profesor Fernández, ¿algo que agregar al respecto? No, yo coincido con el análisis de, como no podía ser de otra manera, me parece que el nuevo derecho internacional no va hacia modelos de normas rígidas, sino a la fijación de objetivos comunes. Y entonces, a través de esos objetivos comunes, el ir estableciendo sobre todo una cultura jurídica común. Lo que pasa es que en eso yo creo que los juristas, por desgracia, vamos por detrás de la realidad. Es decir, que todas esas decisiones se hacen porque la economía mundial es una economía muy dinámica. Hay una parte de la economía que es puramente especulativa y tenemos que combatirlo. Yo creo que lo ha marcado magistralmente mi compañero cuando ha hablado no solo de los elementos de técnica jurídica, sino la necesidad de permitir que quien ha caído en la insolvencia de manera accidental pues pueda tener una segunda oportunidad rápida, la protección o fortalecimiento de los derechos de trabajadores, la protección o fortalecimiento de los créditos públicos para que los procesos de insolvencia no sirvan para defraudar al fisco y luego procesos transparentes y eficaces. En este punto nosotros hemos incorporado, sobre todo de la experiencia holandesa, también la posibilidad de vender empresas en los marcos de insolvencia, los llamados prepacks o ventas de unidades productivas, que también están siendo eficaces. Es decir, en aquellos supuestos en los que hay empresas que aportan valor a un país, pero el empresario está agotado o los acreedores han perdido la confianza, antes de una liquidación ordenada y un entierro digno, buscar la continuidad a través de estas fórmulas del prepack o de 20 unidades productivas, que me imagino que será lo que tendremos que abordar en próximas sesiones de este seminario, porque el derecho concursal avanza a una velocidad del sonido. Muchísimas gracias, profesor. Y sin duda, como dicen, ahora con la nueva oleada de procedimientos de insolvencia que se viene, seguramente habrá una oportunidad de probar qué tan bien funciona la normativa actual y qué oportunidades de mejora tendrá. Les agradezco muchísimo a ambos. Doctor Estrada Michel, si usted tiene alguna pregunta, por favor, adelante. No, pues yo me quedo muy impresionado, señor director, por el altísimo nivel técnico, jurídico, jurisprudencial en el mejor sentido de la expresión, y me atrevería a decir que incluso de historia del derecho. Yo he aprendido muchas cosas sobre las ordenanzas de Bilbao, sobre el impacto de la codificación en esta materia que ni por aquí me imaginaba. Lo que decía el doctor Fernández Seijo respecto de la expresión concurso como una expresión del antiguo régimen que fue retomada por el racionalismo jurídico moderno y codificado, y bueno, el impacto de las tradiciones, de la tradición hispánica que no nos imaginábamos podía tener en una cuestión tan del día a día en los intercambios, en los flujos financieros internacionales, como magníficamente nos ha explicado nuestro querido maestro y admirado jurista mexicano Luis Manuel Mellán. Yo simplemente me quedo con la duda desde mi ignorancia muy profana y a riesgo de parecer eso, un absoluto ignorante, sobre el tema del bien jurídico tutelado, es decir, los temas de quiebras y concursos se refieren a una protección hacia qué o hacia quiénes. Es un bien jurídico tutelado complejo en el sentido de proteger no solo acreedores, sino incluso la capacidad, la solvencia económica de una sociedad. En fin, perdonen que sea yo tan burdo, pero me dio vueltas la pregunta todo el tiempo durante esta sesión. Y bueno, finalmente agradecerles muchísimo a ustedes y a Albert Ferré la organización de este y otros conversatorios de excelencia interoceánicos como los que hemos tenido en este año privilegiado. Señor director, señores ponentes, un abrazo muy fuerte hasta allá, y como decía Luis Manuel, hasta la preciosa Barcelona tan añorada por muchos México catalanes de este lado del Atlántico. muchas gracias, saludos a todos. Sí, se tiene que ir el doctor Luis Manuel Camellán. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias por acompañarnos en este momento.
tiene una entrevista ahorita por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y doctor José María Fernández Ailón, muchísimas gracias por estar con nosotros, por cerrar con broche de oro este ejercicio conjunto que hicimos con Ferré Editores. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a Albert Ferré, a quien le mandamos un saludo y una pronta recuperación. Y precisamente porque esta es una ocasión muy especial para nosotros, queríamos tener la oportunidad, si usted nos lo permite también, de hacer una pequeña ceremonia virtual, porque ahorita pues eso es lo que se está acostumbrando, que esperamos poderlo hacer en físico, como usted dice, muy pronto, para entregarle un reconocimiento a una estudiante de Derecho, ahora ya licenciada en Derecho, que nos acompaña en este momento, que se llama Diana Bernal, a quien le pedimos por favor que encienda su cámara. Resulta que la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos tiene un compromiso con los jóvenes y tratamos de incentivarlos para el estudio de cualquier tema jurídico que abone o que aborde el estudio de la dignidad humana para su fortalecimiento y para una mayor eficacia de los derechos humanos. Entonces hacemos un concurso ahora anual, en esta última edición fue semestral todavía, en el que convocamos a todos los recién egresados de Derecho a que nos manden sus tesis, pues para que concursen a ver cuál nuestro jurado escoge como aquella que en ese periodo da un paso adelante hacia la defensa de la dignidad humana. Entonces, para nosotros es un gusto que nos acompañe Diana Bernal, a quien le queremos entregar un reconocimiento por ser la ganadora de la segunda edición del concurso Sergio Salvador Aguirre Anguiano a la mejor tesis de licenciatura, con un tema que además para mí es de mucho interés porque, digamos, es la materia en la que yo me he desarrollado, que se llama Derecho Fiscal y Feminización de la Pobreza, un análisis con perspectiva de género del sistema tributario mexicano. Muchísimas felicidades, Diana. Es un tema muy, muy interesante. Es difícil, de hecho, si me lo permites nada más señalar, yo empecé el estudio de los derechos humanos e impuestos hace unos 16 años y la mayoría de la gente decía que estaba loco, que no había forma de correlacionar los derechos humanos con el derecho fiscal. Y afortunadamente, ¿no? Esa tendencia gracias, doctor Estrada, esa tendencia se ha ido revirtiendo y cada vez más son los juristas que abordan el tema de los derechos humanos desde una perspectiva tributaria, como tú muy bien lo haces en tu tesis, a lo cual nosotros no nos queda más que darte un reconocimiento y un aplauso. Muchas Muchas felicidades. gracias. Gracias. Y esperamos dártelo pronto en nuestro 8º aniversario de manera personal. Muchísimas felicidades y deseamos mucho éxito en tu carrera. Y también, Gracias. a ti, doctor José María Fernández Eijó, nosotros queremos darle las gracias porque también, al igual que la materia fiscal, la materia concursal pareciera de inicio algo que está lejano a la protección de la dignidad humana, pero como usted muy bien nos recordó en la sesión preparatoria que tuvimos, finalmente tiene un noble propósito hoy en día que ya no se trata de castigar a alguien, sino se trata de que los acreedores reciban lo que es justo para ellos y encima de que la empresa sobreviva porque ya no se le ve solamente como un negocio, sino como una generadora de riqueza y de empleo. Sin duda, ese es un esfuerzo loable desde la perspectiva de los derechos humanos, por lo cual nosotros también nos sentimos muy orgullosos de haber contado con su presencia y de que nos diera esta luz y esta profundidad de conocimiento como hoy tuvimos el privilegio de escucharlo. Entonces, permítanos entregarle a través de por parte de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, por parte de la revista Tiempo de Derechos y del Instituto de Ciencia Jurídica, que juntos forman esta aula, un reconocimiento por su participación como ponente en este conversatorio. Muchísimas gracias, profesor. Como ya le estábamos comentando, es nuestro último conversatorio internacional. Sin embargo, como usted bien decía, hay muchos temas que todavía podemos seguir tocando y que para nosotros sería un honor contar con usted más adelante en una conferencia magistral donde pudiéramos profundizar al respecto. Entonces, le queremos dar las gracias y también nos congratulamos a nosotros por tenerlo con nosotros y sea usted bienvenido por favor, para proyectos más adelante. Creo que se nos congeló. Sí, se nos congeló el profesor José María. Ahí está. No lo escuchamos, profesor. No, muchísimas gracias. La verdad es que en este momento del reconocimiento los hados de Internet no nos han sido propicios y nos quedamos con la parte académica y con la explicación y con todo
lo que me han aportado hoy. Agradecerles sinceramente este reconocimiento virtual y espero pediremos al doctor Ferrer que organice algo en Barcelona para que puedan venir ustedes aquí, que podamos celebrar un encuentro físico en la materia que quieran, pero le diremos al doctor Ferrer que haga ese esfuerzo y que facilite el encuentro aquí en los mexicanos del otro en Barcelona el premio a la mejor tesis, doctor. ¿Verdad, Diana? No estaría mal. Sí, yo voy, no hay problema. En la hermosa ciudad condal. Pues muchísimas gracias, Diana, por acompañarnos. Muchas felicidades, mucho éxito en tu carrera. Muchísimas gracias, doctor José Manuel Fernández. Gracias, Diana. Gracias, doctor. Enhorabuena, Diana. Para mí, la verdad es que espero que nuestras trayectorias profesionales nos hagan coincidir en más foros multidisciplinares y toda la suerte y todo el ánimo para esta carrera que empiezas. Enhorabuena. Gracias, esperemos que sí nos podamos volver a ver pronto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, doctor Estrada Michel. Y a nuestro público solo recordarle, hoy es un día muy agitado. Tenemos un programa especial hoy a las 4 de la tarde de los criterios del Poder Judicial, donde hablaremos de la reforma electoral. De qué se trata, qué es lo que viene y si es necesaria. Muchísimas gracias a nuestros ponentes. Muchísimas gracias, doctor Estrada Michel. Y nos vemos en este canal. Gracias a usted, director. Y solo enviar un cordial saludo con los mejores deseos de recuperación a Albert Ferré, que está siendo sometido a una intervención de menor importancia, pero que siempre requiere nuestras oraciones y nuestros mejores deseos para él. Gracias a la Fundación por su hospitalidad, señor director. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde allá en España y buen día acá en la Ciudad de México. Hasta pronto.